Siempre me sentí como un pez en una pecera que no era suya. Nadie aguanta todo el tiempo. En los cientos de grupos y personas a los que he acompañado, nadie ha conseguido no romper su espagueti. Gracias a ese sufrimiento empezó un proceso de reflexión personal de dónde estaban mis habilidades, que siempre había sido un profesional muy orientado a intentar casar la eficiencia y el bienestar. Si conseguimos estar bien, vamos a trabajar bien y vamos a obtener resultados. El problema es que estamos muy desconectados, vivimos muy distraídos, vivimos en la economía de la atención. ¿Quién se ducha mientras se ducha? ¿Quién come mientras come? ¿Quién corre mientras corre? Claro, el estrés es un desequilibrio, es una de las epidemias que nos acompaña a nivel de bienestar. El estrés antes se activaba cuando nos amenazaban osos, ya no nos persiguen osos. Y mi cerebro, que es un experto buscador de amenazas, ¿qué hace él? Bueno, pues vamos a buscar osos, porque lo hemos normalizado. Lo que practicas, refuerzas. El bienestar no llega solo, se llama disciplina. Pero si tú quieres recoger tomates, tienes que dejar de plantar pimientos. Hay que aprender a parar. Inhalar por la nariz y exhalar por la boca de manera relajada. Que si no echas gasolina no llegas. ¿Qué tips puede haber en la rutina de mañana para una persona para vivir equilibrado? Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de La Voz Directiva. Hoy hemos estado conversando con Ricardo Ruiz. Ricardo, que estuvo más de 20 años gestionando equipos comerciales en el sector bancario, hasta que un día descubrió su propósito en la vida, que fuera cómo ayudar a empresas y a personas a encontrar ese equilibrio. Equilibrio de las personas en cuanto a cómo pueden abordar su día a día con mayor bienestar y equilibrio de las personas de cómo pueden combinar esa variable entre personas y resultados de la mejor manera posible. Con Ricardo hemos hablado de disciplina, de estrés, de atención, de un montón de cosas. Incluso hemos entrado en qué es el mindfulness, en cómo poder aplicarlo y en qué impacto tiene en las organizaciones. Y además nos ha hablado de herramientas prácticas de mindfulness y de otro tipo de cosas y creemos que a ti también te puede gustar. De hecho, a mí también me ha hecho un poco de coaching personal porque me ha dicho cómo puedo tener una rutina de mañana que me permita abordar el día con mejor energía y sin tanto estrés. Y seguro que mucha gente se verá reflejada y todo lo que me ha contado me puede ayudar mucho. De hecho, David ha cogido el compromiso de ponerlo en práctica. Y me he comprometido y vamos a intentar hacerlo. Y ya te digo, yo creo que tú también lo puedes hacer si te sirve o si lo necesitas. Bueno, a ver si te gusta, seguro que sí, a nosotros nos ha encantado, nos llevamos muchas cosas, nos ha inspirado. Y nada, suscríbete si te gusta este tipo de contenido, dale like, comenta qué te ha parecido. Y compártelo. Bueno, buenos días, Ricardo. Hola, ¿qué tal? Qué ganas teníamos también de una nueva entrevista y de hablar contigo un ratito. Yo encantado, además con mucha ilusión de venir a veros porque os sigo desde hace mucho tiempo y siempre me ha gustado mucho lo que hacéis, o sea que muy agradecido y con muchas ganas de compartir este rato. Bueno, qué bien. Y agradecidos nosotros también de que hayas aceptado la invitación. Vale. Y nada, vamos a empezar como siempre empezamos, con una pregunta abierta y en función de lo que respondas, pues tiramos por un lado o por otro. Y la pregunta es, bueno, ¿quién es Ricardo Ruiz? Vale. ¿Qué haces y por qué haces lo que haces? Bueno, es una pregunta que muchas veces uno puede hacerse en determinados momentos de la vida, ¿no? Y que a veces intentamos contestar de una manera como muy terrenal y otras veces como algo más etéreo, ¿no? Y me voy a permitir la licencia, ¿no? A veces pienso que soy un pequeño punto de energía que se ha materializado en forma de donostiarra, de este punto del mundo, en el que nací, viví y he desarrollado prácticamente toda mi vida, y en el que me siento muy conectado y muy en equilibrio, ¿no? Yo disfruto mucho del lugar donde vivo, disfruto mucho del entorno en el que me he desarrollado como persona. Entonces, como creo que estamos más conectados de lo que parece, me siento un poco así, como diciendo, un punto que cayó aquí y aquí se ha desarrollado y aquí intenta hacer lo mejor que puede hacer lo que hace, ¿no? Entonces, bueno, me dedico a intentar aportar desde mi trabajo y desde mi visión personal y profesional cosas a las personas. Básicamente ese es el motivo por el que hago lo que hago y con el que conecto cada día. Yo creo que todas las personas en un momento dado de la vida vamos encontrando
un punto de conexión con eso que llaman el propósito, que a veces no es sencillo y que no siempre llega, pero que en mi caso sí llegó. Y básicamente lo que me dedico profesionalmente es a entrenar a equipos, a profesionales, a líderes en habilidades personales para poder desarrollarse profesional y personalmente en un equilibrio, ¿vale? El equilibrio veremos que es muy importante, y acompañarles a desarrollar esas habilidades que son bastante más sencillas a veces de lo que parece y que pueden aportar mucho al mundo de la empresa, porque la empresa necesita una mirada humana que lleve a los objetivos y también, por supuesto, a nivel personal, ¿no? No hay equilibrio si no conseguimos hacer un balanceo óptimo de cómo podemos relacionarnos con esos retos. Por tanto, resumiéndome, un punto de energía que cayó en esta parte del mundo y que con toda su buena intención intenta aportar algo a las personas. Bueno, qué respuesta más extensa, porque además... Ha dicho muchas soy cosas que... muy extenso, a veces me extenso mucho. No, el tema es que a mí me hubiera gustado interrumpirte en muchos puntos, hay muchas preguntas que se me han quedado ahí en el aire. Sí, porque siempre hacemos una pregunta que es triple y que da para respuestas extensas. Hay gente que se queda solo en el quién soy y ya está. Y yo creo que ha sido el único que ha respondido todo y que efectivamente hay muchas cosas de donde podemos tirar. Yo, la primera de ellas que veo, que es que ese punto de energía que ha llegado a Donosti y que encuentra su propósito, ¿no? de ayudar a los demás, ¿no? Has dicho, llegó un momento en el que encontré ese propósito. ¿Cómo era ese momento en el que todavía no tenías ese propósito y cómo lo encuentras? Sí, ¿cuál es un poco ese momento, ¿no?, en el que lo encuentras o cómo te das cuenta de que has descubierto también tu propósito? Vale. Bueno, lo del propósito está bastante de moda y es cierto que, bueno, no le voy a quitar valor. El propósito es importante. Yo creo que encontrar un para qué vital nos ayuda a las personas a tener un sentido vital, una dirección, una conexión con algo que está más por encima de nosotros, ¿no? Pero no siempre llega tan fácil y no siempre es un propósito muy pomposo ni con grandes intenciones. Por tanto, a muchas personas que a veces me encuentro, ¿no? Y me dicen, es que yo no encuentro mi propósito, ¿no? Pues lo primero, tranqui, no pasa nada, porque no siempre vamos a encontrar el propósito. Hay veces que podemos tener una buena vida, una vida llena de sentido, sin encontrar un gran propósito. En mi caso, yo suelo decir que tengo dos vidas profesionales, me gusta verlo así. Durante 20 años dirigí equipos comerciales en el mundo de la banca, en bancos nacionales, en bancos internacionales, me dediqué mucho al mundo comercial, al desarrollo de equipos, y bueno, ahí estuve, aprendí mucho, disfruté mucho, conocí profesionales maravillosos, pero siempre me sentí como un pez en una pecera que no era suya. Algo tenía yo que no. Y en un momento dado, en ese camino, pues bueno, llegué a vivir determinados momentos en una organización en la que algo que es muy importante y que trabajo mucho con las personas para su bienestar, mis valores personales y profesionales y los valores por donde caminaba la organización y determinados líderes, pues no estaban alineados. En ese momento y pasa muchas veces a profesionales en la mediana edad, cuando te das cuenta que lo que tienes que hacer no está alineado con lo que tú de verdad defiendes en la vida, con lo que son tus pilares, ahí empieza a haber un choque muy fuerte. Y ahí puede haber mucho sufrimiento, ¿vale? Y derivado de ese choque y de ese sufrimiento, en un momento dado, hace ya más de 10 años, digo, este no es mi sitio, este no es mi sitio. Y gracias a ese sufrimiento empezó un proceso de reflexión personal de dónde estaban mis habilidades, de dónde estaban, digamos, mis mayores intereses, dónde yo conectaba, ¿no? en mi día a día del trabajo. Y bueno, llegué a la conclusión que eran las personas, que eran los equipos, que siempre había sido un profesional muy orientado a intentar casar la eficiencia y el bienestar, ¿vale? Yo cuando tenía equipos en el mundo de la banca, yo siempre les decía, si conseguimos estar bien, como equipo, como personas, si estamos a gusto, vamos a trabajar bien y vamos a obtener resultados. Y si además trabajamos de una manera ordenada, eficiente, con sentido, nos vamos a agobiar menos y vamos a estar bien. Y hay esos dos vasos comunicantes que son tan relevantes y que tienen tanto que ver en el bienestar organizacional, pues ya me acompañaban de antes sin saberlo.
y en un momento dado, cuando inicio ese cambio, me doy cuenta de que quiero orientarme a intentar acercarme a esa máxima. Y bueno, inicio un proceso de transformación profesional, personal, formativo, y poco a poco voy construyendo lo que es Mindset and Mindful, que es mi propuesta que llevo a las organizaciones, en la que, digamos, con ese propósito de aportar a las organizaciones y a las personas herramientas para que las organizaciones sean más humanas y más eficientes, vivo cada día con mucha pasión cómo me encuentro con los equipos y con la gente. Por lo tanto, ¿cómo llegó? Pues como llegan muchas veces las cosas, sin esperarlas y un poquito de sufrimiento acompañando el cóctel. Sí, es que justo yo te iba a comentar, no te quería interrumpir, pero Vale. que muchas veces los grandes cambios en la vida vienen de un proceso de mucho sufrimiento también, ¿no? Que es cuando dices, el dolor del cambio es menor que el dolor de quedarme aquí. Sí, casi cuando dices, ya no puedo más, me atrevo a dar el cambio, ¿no? Te llevas a ti mismo un poco al límite de manera innecesaria casi. Ese es un reto, y fijaros que reflexiono mucho sobre ese reto, ¿no? De cómo podemos también como personas abordar el cambio sin tanto sufrimiento, ¿vale? Porque creo que podemos también, ¿no? Intentar generar cambios, generar mejoras, sin tener que llegar a esos límites de sufrimiento, ¿no? Y ahora, por ejemplo, muchas veces acompaño también a los jóvenes en la universidad en determinados procesos, ¿no? Entonces yo les cuento mi peli, me ven como un viejuno, ¿no? Ya, este tío, ¿no? Y les cuento un poco mi peli, ¿no? Y entonces les intento también trasladar algunas ideas que les ayuden también a lo mejor a ser más conscientes de determinadas cuestiones para intentar caminar el camino con un poco menos de sufrimiento, ¿vale? Porque evidentemente todas las personas sufrimos, todas las personas lo vamos a pasar mal en determinado momento de la vida personal y profesional, pero si conseguimos, si yo hubiese sabido un poquito de lo que aprendí en el camino y de lo que sé ahora, quizás ese cambio lo hubiese vivido de una manera un poco más amable, ¿vale? Y vivir la vida de manera amable es bastante importante porque solo tenemos una, ¿no? Y nos han enseñado que el sufrimiento es el camino, que el esfuerzo, y el esfuerzo es valioso, la disciplina es valiosa. Pero buscar un camino amable, ese yo creo que es uno de los grandes retos que tenemos. Y con nosotros mismos, entiendo que además con los demás, porque cuando sufrimos nosotros muchas veces lo expresamos Sí, también lo a los proyectamos. demás Bueno, bajo. y generas Por estragos. eso me ha gustado mucho cuando he dicho un punto de energía, que he dicho, eso es clave, ¿no? Para tu entorno también, no para ti mismo y para lo que es esa persona vitamina, como se dice ahora que está tan de moda, pero el poder contagiar un poco de energía. Bueno, las emociones que experimentamos son cargas de energía, es decir, nos energizamos de una manera o de otra en función de la emoción que nos habita. Y evidentemente, como sabemos, gracias a las neuronas espejo, pues las emociones se contagian, ¿no? Yo muchas veces cuando trabajo con líderes o con equipos, le digo, ¿a qué huele tu equipo a nivel emocional? ¿Tú qué contagias? ¿No? Y muchas veces, ¿no? Que cuando tú llegas a la oficina, cuando tú te reúnes con tu gente, si tuvieses que pararte un momento a pensar, ¿y yo qué contagio? ¿No? ¿Qué emoción es la que más emito? ¿no? Por tanto, eso es muy importante, ¿no? Para que las personas se den cuenta de que en un momento dado esa emoción que nos está moviendo, esa energía que nos está conectando es muy, muy importante. La amabilidad es un concepto súper relevante en bienestar y en relaciones. La amabilidad es una habilidad que se cultiva para adentro y para afuera. Y a veces en las organizaciones echo en falta un poco más de amabilidad, pero no solamente hacia afuera, también hacia adentro. Y muchas veces entrenamos o entreno a los líderes para que sean capaces de ser un poco más amables consigo mismos, ¿vale? Porque desde esa amabilidad van a también poder ser un poco más amables con los demás. Y sin duda alguna esa amabilidad es una base muy buena para la comunicación, para la consecución de objetivos y para que las personas estén bien, ¿vale? Porque los líderes impactan mucho en el bienestar de la gente. Una organización que quiere trabajar el bienestar, una de las palancas más potentes que puede tocar son la de sus líderes, ¿vale? ¿Por qué? Porque gracias a esa palanca yo impacto en mucha gente, ¿no? Por tanto, esa amabilidad es clave. Y relacionado con esa amabilidad, al final son cosas que, como dices, expresas hacia adentro y hacia afuera. A veces hay barreras importantes, como el estrés,
por ejemplo, del día a día, que es una cosa donde tú estás especializado, ¿no? Un poco de tu programa Mindset and Mindful, ¿qué nos puedes decir del estrés? O sea, ¿cuánto afecta en nuestras vidas el estrés? Wow, podríamos estar tres sesiones hablando del estrés, ¿no? No sé por dónde, por dónde empezar o por dónde poderte traer los tips más valiosos, ¿no? Bueno, no digo nada nuevo cuando sabemos que el estrés es una herramienta adaptativa que tenemos las personas enormemente útil para nuestro desarrollo como especie. No estaríamos ninguno de los tres aquí sentados si no tuviésemos un mecanismo que nos hace funcionar el sistema de lucha-huida, ¿no? O sea, que no es malo como tal, que dices el estrés es malo, hay que huir de él. Bueno, hay quien efectivamente se distingue el estrés o eustrés como esa versión o esa mirada positiva de un mecanismo de defensa, de lucha que todos tenemos instalado, y lo que llamamos el distrés cuando ya en un momento dado ese estrés deja de ser adaptativo y funcional y empieza a convertirse en algo peligroso o negativo, ¿no? Si tuviese que dar alguna idea, digamos, es evidente, el estrés es una de las epidemias que nos acompaña a nivel de bienestar y a nivel organizacional. El problema del estrés, que como herramienta funcional es enormemente útil, activa y desequilibra el cuerpo para que yo esta tarde o esta mañana que tengo una entrevista esté atento, esté despierto, esté activo, ¿vale? Y en un momento dado me mete unos cuantos chutes de cortisol, de adrenalina, me pone te dopa, ¿no? Un poco. ¿No? Es muy interesante, ¿no? Y es necesario, ¿no? Entonces mi cuerpo se desequilibra un poco. En ese momento pasa esa amenaza, y veremos lo que es una amenaza y lo que no, pero en un momento dado esto puede representar para mí una amenaza porque estoy en un entorno diferente, porque tengo que dar un resultado, y cuando pasa esa amenaza, mi cuerpo vuelve a equilibrarse, ¿vale? Ese es el funcionamiento lógico del estrés. Y hasta ese punto es positivo. ¿Qué ocurre con el estrés moderno? El estrés antes se activaba cuando nos acompañaban osos, o cuando nos amenazaban osos, mejor dicho. Aparecía el oso, pum, activaba el estrés, yo monodesarrollado me subía al árbol, se iba el oso, bajaba, ya estoy bien. El problema es que las mujeres y los hombres del siglo XXI tenemos lo que yo llamo osos modernos, ¿vale? Ya no nos persiguen osos. Entonces, si mi cerebro, que es un experto buscador de amenazas, le vacío el contenido de trabajo porque ya no hay osos, ¿qué hace él? Bueno, pues vamos a buscar osos. Entonces podemos empezar a encontrar osos en muchos sitios. Que mi hijo saque un 6 en matemáticas pagándole una clase particular, pues puede ser un oso. Que una pareja me abandone, puede ser otro oso. Que yo tenga un problema con alguien en el trabajo, puede ser un oso. Que yo a mí mismo me empiece a contar películas de muchos tipos, pueden ser un oso. ¿Qué tiene esos osos? Bueno, por mucho, además, otros muchos osos externos, la carga de trabajo, el ritmo, la autoexigencia. Vivimos en una sociedad muy estresada. Mantenerse sereno en una sociedad estresada es un reto, ¿vale? Por tanto, ¿qué ocurre con estos osos modernos? Pues que llega el oso, yo me estreso, pero el oso no se va. No se va, porque yo tengo mucho curro todos los días, porque al salir del curro tengo que además cuidarme, ser estupendo, ser estupenda, ir al gimnasio y después del gimnasio jugar al pádel y me tomo un unas atasco birras. también, ¿no? Bueno, un atasco puede disparar muchos estreses, bueno, que se lo digan a las personas que sufren muchos atascos. Ahí también es un arte, ¿qué hago yo con ese atasco, ¿no? Por tanto, ¿qué ocurre cuando yo no elimino mis estresores internos o externos y permanecen? Pues que mi cuerpo empieza a estar mucho tiempo desequilibrado. Y ahí es cuando el estrés empieza a ser un problema, ¿vale? Empezamos a tener señales físicas. Ay, hoy este estómago que me da tanta guerra, uy, ¿por qué no duermo bien? El cuerpo empieza a hablar. Y como estamos muy desconectados también de las sensaciones corporales, y además las personas y los profesionales, que son muy exigentes y que quieren llegar muy lejos, no se permiten atender eso, en un momento dado tú lo desatiendes. Y el cuerpo empieza a desequilibrarse. Y ese es el problema, esa es la segunda fase del estrés. Yo siempre esto lo intento mostrar en mis sesiones con un espagueti, ¿vale? Entonces, las personas cogemos un espagueti, doblamos un poco el espagueti y lo volvemos a destensar. Vale, ahí está, el estrés está bien, me he tensado y me he destensado. ¿Qué pasa con el espagueti cuando no lo destensas? Tú vas doblando, yo puedo con todo. Yo puedo con todo, yo soy una profesional, madre, puedo con todo. Sigues doblando el espagueti hasta que hay un momento en que hace el espagueti, crack, y se rompe. En los cientos de grupos y personas a los que he acompañado, nadie ha conseguido no romper su espagueti. Nadie aguanta todo el tiempo. Nadie aguanta todo el tiempo.
hasta los más brillantes, hasta las personas más capaces, hay un momento que se pueden romper. Y ese es el reto del estrés, ¿no? Le llaman el asesino silencioso. ¿Por qué? Porque lo hemos normalizado. Un poco de estrés. Un poco de estrés, ¿no? Está bien, pero claro, un poco de estrés, mucho tiempo, el tiempo, la T de tiempo es un componente muy importante. Por tanto, ¿qué podemos hacer con ello? Ese es otro de los retos, ¿no? ¿Qué podemos hacer con ello? Bueno, pues podemos empezar a revisar qué patrones de comportamiento externos e internos a nivel mental nos están gobernando. Podemos entrenar habilidades muy importantes y que hoy sabemos en base a neurociencia que funcionan y que en un momento dado nos pueden ayudar a lidiar. ¿Porque vamos a eliminar el estrés? Difícil. Podemos ayudar a lidiar un poco con él. Yo siempre digo a las personas cuando hacemos los programas, no nos vamos a convertir aquí en el Dalai Lama de no pisar el suelo, ir super flow todo el día. No, somos humanos, vivimos donde vivimos, tenemos las exigencias que tenemos. Pero vamos a aprender a llevarlo de una manera un poco más torera. Vamos a intentar. Y con eso ya es un gran éxito, ¿eh? Porque si conseguimos gestionar eso, nuestra calidad de vida mejora mucho y también mejora mucho la calidad de relaciones en las organizaciones, las tomas de decisiones por los líderes. Por tanto, esa carga emocional sostenida que llamamos estrés, podemos hacer muchas cosas por intentar manejarla mejor. Vale. ¿Qué avisos nos da el cuerpo para saber cuándo estamos a punto de romper? Porque hay veces, si es silencioso, es que no está diciendo muchas cosas. Interesante lo que dices. Quizás no sea tan silencioso. Los que estamos sordos somos nosotros, somos nosotras. Sí, no queremos oír. Puede que sí. Mira, no había llegado a esa reflexión nunca, pero probablemente no sea tan silencioso. Uno de los problemas que tenemos las personas hoy en día, y también es muy educacional y muy del ritmo de vida, es que vivimos muy desconectados. Digamos que la puerta de nuestra vida es una puerta atencional. Aquello que está en nuestra atención forma parte de mi vida, ¿vale? Lo que no está en mi atención, pues no forma parte de mi vida. Digamos que tenemos como tres campos atencionales, fundamentalmente un mono desarrollado como somos, ¿vale? Por un lado, las personas podemos estar conectadas con lo sensorial, ¿no? Con lo que veo, con lo que escucho, con cuando como, cómo sabe lo que como, ¿vale? Las sensaciones. Por otro lado, las personas, esas sensaciones básicamente están en el cuerpo, ¿vale? Es decir, vienen del cuerpo y las sensaciones corporales. Por otro lado, las personas podemos tener un campo emocional, ¿vale? Podemos experimentar tristeza, alegría, ira, ¿vale? Y eso también está en el cuerpo, ¿vale? Y el otro gran campo donde las personas podemos poner nuestra atención, es decir, nuestro foco de vida, yo lo llamo el Matrix, y es ese componente mental, que es ese campo en el que las personas pasamos mucho tiempo, pensando, enjuiciando, analizando, reflexionando, ¿vale? El campo mental. Eso estaría bien si estuviese equilibrado, pero a día de hoy los seres humanos estamos muy desequilibrados. Vivimos muy desconectados de las sensaciones corporales, muy desconectados de las sensaciones emocionales y de la experiencia emocional. Si os pregunto, esta mañana al despertarte has hecho, ¿cómo me levanto hoy? ¿Has hecho esa parada? Cuando llegas al trabajo, antes de una reunión, ¿cómo llego a esta reunión? ¿Has parado a mirarte? ¿Has parado a sentir que hay en tu cuerpo? Quizás aquí hay una bola, ¿vale? O quizás aquí hay un ceño, que está diciendo que vienes un poco cabreado a la reunión de hoy. El problema es que estamos muy desconectados de ahí. Al Matrix, ¿vale? Siempre, boom, 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 en un ruido mental. Entonces, ¿qué ocurre con el estrés? Las señales del estrés son corporales, generalmente siempre son o síntomas físicos o síntomas psicológicos, emocionales. Siempre digo, estar un día preocupado, no pasa nada, está bien, no pasa nada. Estar un día enfadado, estar en una época conectada enfadado, estar mucho tiempo enfadado, estar sosteniendo una emoción difícil mucho tiempo, eso ya no es adaptativo. Entonces, a partir de ese momento, si yo soy consciente y me doy cuenta de decir, ostras, llevo mucho tiempo así, eso es una señal a nivel emocional y a nivel físico, pues muchos puntos, si vemos lo que dice la ciencia o lo que dicen los estudios habitualmente, el punto clave primero donde las personas hacen el estrés, estoy aquí, es el estómago. ¿Vale? Aquí hay muchas terminaciones y el estómago es uno de los órganos que antes suele notar el desequilibrio.
Luego, pues, efectivamente, pues vemos otras muchas señales, temas musculares. Sí, que se le temas llama tensión. Yo mentales. tengo muchas veces. Claro, joder, bueno. Es estrés. O sea, Y lo hemos normalizado. Lo hemos normalizado. Fijaros, hoy tenemos un problema en las organizaciones con el mundo del absentismo, con la situación del absentismo, con las bajas. Hay un problema, ¿no? Y que tiene muchas variantes, ¿no? Pero una de ellas es darnos cuenta que hoy en día ya sabemos que muchas de las bajas que catalogamos como bajas de carácter físico, me ha dado un lumbago, tengo un problema en el estómago, una contractura, muchas de esas tienen un origen en el estrés. ¿Qué pasa? Claro. ¿No? Entonces, hoy ya sabemos que muchas de las dolencias que las personas en el siglo XXI desarrollamos tienen un origen básico en cómo estamos gestionando y cómo estamos soportando de manera sostenida elementos estresores internos y externos que por normalizados, ¿vale?, no gestionamos. Entonces, a partir de ahí, ese es el reto, ¿no? Cómo las personas pueden adquirir herramientas, ¿vale?, para, bueno, currar, sacar las cosas, que hay que sacarlas, ¿eh? Las empresas tienen que sacar sus objetivos, tenemos que conseguir sacar los objetivos, pero hay que encontrar la manera para que lo podamos hacer el equilibrio. Claro, el estrés es un desequilibrio, ¿vale? Entonces, hay que intentar encontrar el equilibrio. Yo me enrollo mucho, si no, decidme. No, es muy interesante. Hace poco acompañaba a un equipo de comerciales y utilicé una metáfora alrededor de la historia de Shackleton. Shackleton fue un expedicionario de los que se iban a la Antártida y al Polo Norte y al Polo... Y en una de sus aventuras, pues lo pasaron fatal porque se les hundió el barco, se quedaron 1 año y medio allí. Y a raíz de esa experiencia había 4 principios importantes que él estableció como para sacar adelante y, digamos, construir resiliencia, ¿no? Y uno de los 4 principios de Shackleton es fundamental que equilibres los esfuerzos del día a día con momentos de descanso. En el barco de Shackleton había biblioteca. Los marineros podían jugar al ajedrez. Cuidaban de sus perros para tener contacto con los animales sabiendo que era positivo. Hasta un marino emprendedor de principios del siglo XX tenía claro que era imposible acometer un logro como el que él pretendía si no conseguía equilibrar a su gente, ¿vale? Por tanto, hoy las organizaciones, y cada vez lo tienen más claro, tenemos que dar herramientas para que las personas puedan estar equilibradas, si no tarde o temprano va a afectar a las relaciones, a su bienestar e incluso probablemente a los propios valores de la organización, ¿vale? ¿Y cuáles son esas herramientas? ¿Cuál es la...? No te voy a decir que te quedes con una solo, pero ¿cuáles son las principales que sueles utilizar para buscar ese equilibrio? Bueno, casi nada de lo que yo cuento lo he inventado yo. Bueno, casi nada no, yo diría que nada. Lo único que pongo yo es mi manera de hacerlo, ¿vale? Que es importante también, ¿eh? No me voy a quitar méritos, que yo siempre hablo a las personas que es importante apreciarnos a nosotros mismas nuestras habilidades. Es muy importante, ¿eh? Tenemos una tendencia muy mala ahí, que es quitarnos valor, que es no ser apreciativos con nosotros mismos, y es un elemento también que incide en el bienestar. Yo no he inventado nada de lo que cuento, quizás una de mis mejores habilidades está más bien en cómo lo cuento y cómo intento llegárselo a las personas. Las organizaciones, a veces los profesionales que nos dedicamos a esto, caemos o tenemos el peligro de empezar a hablar del sexo de los ángeles, de hablar de movidas así como muy abstractas, ¿no? Y que en un momento dado, cuando llegas a las personas, ostras, ¿no?, estos discursos, las personas necesitan mensajes sencillos, herramientas fáciles, realistas, que se adapten al día a día de la empresa, que sean prácticas, que las puedan llevar y que las personas lo puedan entender. Eso es lo primero. Y al hilo de esa mirada, lejos de la complejidad, ¿vale?, buscar lo sencillo y buscar herramientas fáciles, a mí me gusta traer un poco, la manera desde donde yo lo enfoco, es traer el concepto de calidad, ¿vale? Y además que encaja muy bien en las organizaciones, ¿no? Las organizaciones, la calidad es un must, ¿no? O sea, ya nadie puede, encima en nuestra cultura de nuestro territorio, en Euskadi, en España también, la calidad, bueno, en Europa, bueno, en todo el mundo, bueno, me estoy haciendo ahí, ¿vale? Bueno, las organizaciones se han preocupado de la calidad de los procesos, de la calidad del transporte, de la calidad de la atención al cliente, de la calidad del producto. Y se han dejado una calidad muy importante, que es la calidad de los procesos mentales de las personas que ocupan esa organización, ¿vale? Es decir,
Hoy sabemos que las personas tenemos aquí instalado 1,5 kg de carne extraña dentro de la cabeza y a través de ella pues interaccionamos y nos relacionamos con el mundo. De lo que tenemos instalado, de nuestro cerebro y de la mente derivada, dependemos para todo. Para trabajar, para ser eficientes, pero para amar a la gente que amamos, para jugar con nuestros hijos, dependemos de todo. Y no dedicamos ni un minuto en entenderlo, en comprenderlo, en saber cómo funciona, ¿no? Entonces, cuando hablo de calidad mental, hablo de que las organizaciones se preocupen por llevar a sus personas herramientas para que sus personas conozcan una serie de procesos básicos que hoy sabemos generan calidad mental y que cuando una persona entrena y pone en marcha es capaz de experimentar una sensación interna, que no es externa, sino interna, muy parecido a eso que llamamos bienestar, ¿vale? Porque ¿cuándo yo voy a estar bien? Cuando mi jefe me apriete menos, cuando tenga menos trabajo, cuando deje de tener problemas, cuando no haya atascos de tráfico en mi calle, pues estamos fastidiados. Estamos poniendo el foco fuera, cuando Claro, tiene que estar dentro. claro. El bienestar tiene dos dimensiones, bueno, bajo mi mirada, ¿no? Hay aspectos externos que afectan al bienestar y son muy importantes. A mí este mundo super chupi flower de Mr. Wonderful, de tú puedes con todo, lo que pasa afuera no importa, no mola, porque lo que pasa afuera importa, ¿vale? Por eso las organizaciones, si son coherentes, cuidan a sus personas desde muchas dinámicas, desde muchas miradas, ¿no? Desde que te paga un sueldo digno y correcto, hasta que desarrollas una carrera profesional, tienes un ámbito de trabajo amable, saludable, tienes un cheque guardería, teletrabajas 2 días. Es decir, yo como organización puedo incidir en el bienestar de las personas desde fuera y es muy importante, ¿vale? Y luego en la vida personal también tenemos muchas bolitas que tocan nuestro bienestar, pues que estemos sanos, que esté sana la gente que queremos, que podamos tener una vida social rica, ¿no? Es decir, hay muchas cosas. Esas son, digamos, las bolas que impactan a ese bienestar de fuera. Pero luego para mí hay otra dimensión, que es sobre todo mucho la que trabajo, porque es la que fundamentalmente depende de una misma y de uno mismo, que es el bienestar que generamos desde dentro hacia afuera. ¿Hay? Ese bienestar que yo puedo entrenar cada día, siendo conscientes de qué procesos y qué habilidades mentales y emocionales yo puedo activar para que yo pueda estar un poco mejor independientemente del atasco, independientemente de que en un momento dado en el trabajo las cosas no me estén yendo todo lo bien o todo lo mal que yo, o todo lo bien que me gustaría, ¿vale? Y en ese momento yo pueda activar esos mecanismos. Hoy sabemos que hay muchos mecanismos, ¿vale? Hoy sabemos que hay muchos hábitos mentales, que son lo que yo llamo hábitos caca, ¿vale? Y otros hábitos que no son hábitos caca, que son los hábitos que nos ayudan a adaptarnos a la realidad, a construir resiliencia, a generar una relación amable para con nosotros mismos y con los demás. Entonces son esos hábitos de calidad mental los que entrenamos a las personas con herramientas súper sencillas y súper básicas para que podamos llevarlos en el día a día, ¿vale? Hay una palabra como muy clave en esto del bienestar, y yo siempre lo digo, se llama disciplina, ¿vale? El bienestar no llega solo. Yo siempre digo a las personas, cuando empezamos los programas, me gusta mucho, digamos, como investigar qué traen las personas al programa, cuáles son sus principales retos, y casi todos tenemos muy parecidos, ¿eh? No cambia mucho de organización a organización, ni incluso de líderes a personas que no son líderes, casi todos tenemos los mismos retos, ¿no? Y aspiramos a vivir con un poco más de calma, a tener un poco más de paz, a gestionar un poco mejor esas emociones que a veces me meten en líos, a regular un poco mejor cómo soy capaz de enfocarme y gestionar todas las cosas que tengo en cada día. Generalmente hay como un catálogo de tops, del top 10 de cosas que aspiramos los humanos y que coinciden mucho. Entonces, yo siempre suelo decir lo mismo, ok, podemos hacer cosas, pero va a depender de nosotros mismos, esa responsabilidad individual. Y eso es también muy importante. En las organizaciones a veces tendemos a buscar el problema fuera. Sí, la culpa es del jefe, por A ejemplo, veces tendemos a tener eso. del Y compañero. efectivamente la responsabilidad, hay muchas responsabilidades, y la organización, como digo, tiene responsabilidades en cuidar el bienestar de las personas. Pero hay una parte del bienestar que es responsabilidad única, mía, intransferible,
intransferible, que no va a hacer nadie por ella, ¿vale? Y que solo depende de mí. Por tanto, asumir esa responsabilidad es un acto muy, muy valiente, pero requiere disciplina. Y entonces yo siempre les digo, vale, queremos conseguir todo esto, ok, pero si tú quieres recoger tomates, tienes que dejar de plantar pimientos, porque si plantas pimientos vas a seguir recogiendo pimientos. Vamos a tener que empezar a hacer cosas distintas, introducir hábitos externos e internos nuevos para ir entrenando esas habilidades. Por tanto, ¿se puede hacer? Sí. Podemos buscar maneras también, y de hecho muchas personas avanzan mucho, mucho en su proceso de trabajo personal para intentar llegar a ese bienestar. Claro, es que muchas empresas, quiero decir, desde el punto de vista de una persona que dirige personas, que dirige equipos, de ti tampoco depende que la gente esté bien, de ti depende poner las circunstancias y las condiciones para que la gente pueda poner esa parte que tiene que poner, ¿no? O sea, que decir, Sí, luego el bienestar de cada uno empieza y acaba en cada uno. Bueno. Sí, porque si la persona ya está, o sea, es decir, lo que tú tienes que hacer muchas veces es no desmotivar. Si la gente ya está bien, la labor muchas veces es, bueno, mantenerle para que esas circunstancias le hagan que siga estando bien. Pero tú puedes poner esas circunstancias y una misma persona con esas circunstancias puede estar bien y otra puede estar mal, ¿no? Ese es un componente enormemente importante, que es uno de los componentes subjetivos del estrés. Lo que a ti te estresa mucho puede que a ti no, y estamos ante la misma circunstancia, un mismo tipo de comportamiento, a ti te está estresando mucho. ¿Por qué? Pues porque ahí estamos empezando a entrar en los elementos internos de cómo tú estás interpretando esa situación, de lo que está suponiendo para ti y cómo la estás interpretando tú. O que yo estoy acostumbrado a unos niveles de estrés muy altos, a mucho También, conflicto diario, ¿no? Bueno, es que eso es por lo que no vale, digamos, el café para todos, porque al final cada uno partimos de un punto y de un origen y de un bagaje distinto, entonces todo te afecta diferente. Y fíjate, hay que eso que dices, Sol, está en uno de los retos del liderazgo, en darte cuenta de que en tu equipo no todo el mundo tiene el espagueti igual. ¿Vale? Esta persona, si yo le hago así, se me quiebra el espagueti. O a lo mejor estás pasando una mala época personal y eres una tía muy fuerte, pero estás pasándolo mal. Y en un momento dado, yo como líder tengo que saber leer eso. Pero claro, para yo leer eso, tengo que saber leerlo en mí también. Tengo que ser capaz de gestionarme yo, ¿vale? De regularme yo, de autoliderarme. Y por supuesto, tengo que desarrollar la sensibilidad y la voluntad de generar espacios con mis personas, porque de difícil manera yo voy a saber que tú lo estás pasando mal si no he generado un espacio conversacional para ello. Un espacio humano, de Humano, de convertir. Sí. Yo tengo ahí como un reto que tengo con muchos líderes, ¿no? Y bueno, hacemos mucho esto los consultores, los coaches, ¿no? Que siempre hacemos como una especie de check-in emocional, ¿no? Cuando llegas a un hotel haces check-in, cuando sales haces check-out. Entonces yo siempre hacemos este trabajo porque es muy importante, ¿no? De cómo llegas, cómo estás, cómo te sientes, qué hay en ti en este momento, ¿no? Esa es una información valiosísima. Si yo tengo una reunión con mi equipo, llego ya a 300 por hora, se sienta mi equipo que también va a 300 por hora, y yo no sé cómo estás tú, ni tengo la más mínima, bueno, si tengo un poco de atención y de presencia podré percibir algo, pero siempre les digo, ya sé que esto os cuesta, pero dedicar unos minutos a intentar chequearnos cómo estamos es una herramienta súper útil, porque yo, si de repente chequeo y os veo, cómo están estos hoy, ¿no? Qué energía tienen más buena, están bien, pum, pues puedo dar caña. Pero de repente, si yo empiezo a percibir que hay algo, que alguna persona puede tener alguna dificultad, pues hombre, ahí puedo manejarme para que en un momento dado esa persona y su espagueti, ¿vale? No se me rompan tanto, ¿no? Por tanto, los líderes tienen una responsabilidad en el bienestar, pero evidentemente, como decías, David, no es exclusiva de los líderes. De hecho, puedes encontrarte un líder que genere un contexto medianamente amable para trabajar y haya personas en su equipo que no lo decodifican así, ¿vale? Y puede pasar. Y entonces a veces también hay mucha frustración en los líderes, mucha frustración por no conseguir que las personas, digamos, lo vean o se sientan así. Y también hay mucha frustración porque en el fondo los líderes lo que aspiran es a que su gente colabore, ¿no? Y yo siempre les digo a los líderes, los colaboradores colaboran si quieren, si no quieren no colaboran. Tú puedes ser el líder más entregado,
el que mejor lo haga. Puedes dedicar tiempo, pero en última instancia la persona en su responsabilidad individual colabora si sale de ella, si sale, si quiere, ¿no? Y eso es una cuestión que dices, joder, ya, entonces ¿qué hago? No, tú tienes que seguir como líder, insistiendo, buscando tus herramientas para que el equipo funcione, pero desde la profunda comprensión y aceptación de que las personas colaboran si quieren. Sí, Y si no quieren, hay una parte no que escapa de tu control. Ay, claro, es claro. individual de cada uno. Ese es uno de los retos. Entender eso ayuda mucho a ser más eficiente, porque cuando no entendemos eso, destinamos mucha energía a pelearnos mentalmente con eso. Cuando tú entiendes eso, liberas una cantidad de energía interna que te facilita enfocarte en otras cuestiones, relacionarte con ese tema de otra manera. Entonces, en el campo del bienestar, pues evidentemente el líder tiene una responsabilidad. Pero no debemos olvidar, y al menos así yo siempre lo traslado, que las personas tenemos una parte individual responsabilidad para afrontar nuestro propio bienestar. Sin olvidar de que somos humanos, de que lo pasamos mal, de que no tenemos por qué ser perfectos, de que hay momentos en que las cosas se ponen muy jodidas. Ay, entonces, respetando todo eso, asumir la propia responsabilidad. Ay, eso en la universidad les digo mucho. Yo tengo muy mal... ahora se me ha ido la palabra. Sí, vale, ya lo tengo. En la universidad con los alumnos y alumnas hablamos de un avión, de coger los mandos del avión, ¿no? De nuestro bienestar, de nuestra carrera profesional, ¿no? Y hablamos, los aviones tienen piloto automático. Y la vida también. Tú puedes dejar el piloto automático, veremos a dónde llegas. Pero cuando uno coge el mando de su avión y de su bienestar, y en el mundo de las organizaciones también, hacen una cosa que tienen los ingleses y en castellano no existe la palabra, que es accountability, que no es ser responsable, es asumir la responsabilidad. Es diferente. Yo soy responsable, no, la cojo la responsabilidad de mi bienestar. Y sé que este señor de aquí, que es mi líder y la organización para la que trabajo, tiene su parte de responsabilidad. Y por supuesto que eso es importante. Pero la parte que me corresponde a mí, que es cuidar mis hábitos mentales, trabajar en mí, gestionar y trabajar mis emociones, responsabilizarme de esa parte, esa solo la puedo hacer yo. Sí, pero bueno, siempre es más fácil poner el foco en el de enfrente, culpar muchas veces, y también yo creo que falta cierta empatía con los líderes, que también muchas veces pues también pueden estar en un momento personal complicado o con muchas pelotas sobre su tejado, y muchas veces también, ¿no? desde abajo no se hace también el ejercicio de entender esa corresponsabilidad. Bueno, empatía, acabas de tocar otro must. Falta empatía. En las organizaciones hablamos mucho de empatía, pero en general falta empatía, por lo menos bajo mi punto de vista, en todas las direcciones. Yo creo que no somos tan empáticas y tan empáticos como creemos. No creo que hacemos un ejercicio cierto de empatía como creemos. Y la razón es en parte sencilla, ¿no? Porque para que yo como persona de un equipo empatice con mi líder o mi líder empatice conmigo, hay que hacer un ejercicio de generosidad bastante grande. Me tengo que quitar yo mi chaqueta, esa famosa chaqueta, me la tengo que quitar y me tengo que poner la de mi líder. Y entender cómo se siente cuando a él le aprietan, cuando tiene que sacar los objetivos, cuando tiene sus responsabilidades, entender cómo se siente y entender las lógicas mentales que a él le están llevando ahí. Claro, y si yo hago ese ejercicio, abandono mis pensamientos, mis juicios, mis opiniones, eso que a mí me da mi argumentario, ¿no? Y en la dirección opuesta lo mismo. Yo siempre hago me gusta mucho reflexionar sobre cómo escuchamos, ¿no? Entonces nos damos cuenta que también a los líderes les cuesta mucho escuchar empáticamente a su gente. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa cuando yo salgo de mi peli y tengo una voluntad real de comprenderte a ti, en tus dificultades, en tus sentimientos? ¿Qué pasa ahí? Pues primero, que me deshago de todos mis argumentos, juicios que fundamentan mi posición. Por un momento, aunque sea, y eso es un elemento arriesgado. Segundo, si yo me voy a conectar con tu emoción, probablemente me contagie algo de ella. Y yo que estaba bien, o medianamente bien, al juntarme contigo que tienes un marrón o en un momento dado estás pasando una emoción difícil, pues yo me llevo algo de esa caquita. Se llama sufrimiento empático y no nos gusta nada. E inconscientemente tratamos de evitarlo.
Y la última cuestión que tiene mucho reto la empatía, que esa es una de las cuestiones a mí que siempre me perturba mucho, es que cuando tú empatizas con otro, corres el riesgo de cambiar de opinión. Y eso en las organizaciones es muy jodido, porque defendemos intereses, porque tenemos posiciones que tenemos que guardar y cuidar. Por tanto, la empatía es un ejercicio muy complejo, que es muy requerido y muy necesario, que a los líderes se les pide mucho, pero no sé hasta qué punto las personas estamos, bueno, pues preparadas, estamos dispuestas, ¿vale? A de verdad hacer ese ejercicio de generosidad, ¿no? Pero sin duda es muy importante. Si en un equipo estamos fomentando la empatía y yo como líder soy capaz de comprenderte a ti y tú como colaborador o colaboradora eres capaz de comprender también mi rol, pues ahí vamos a conseguir que las relaciones fluyan mucho mejor y probablemente, porque hay más elementos que interactúan, no solamente ese, que los resultados de ese equipo sean mucho mejores. Y en tus trabajos con equipos, me gusta antes el ejemplo que decías, pues cuando hay una reunión de equipo, por ejemplo, y cada uno va a 1000 por hora, y te centras, yo siempre pongo el ejemplo en lo transaccional más que en lo relacional, ¿no? Vas a, bueno, este es el PowerPoint, vamos a empezar con esto y tal, y te olvidas de que pues, la persona está pasándolo mal, o lo que sea, y yo creo que pecamos todos también un poco de eso, ¿no? ¿Cuán habitual crees que es centrarte más en la operativa diaria que en las emociones? Quiero decir, porque estamos hablando, claro, los casos que a ti te llaman y que tú vas a las empresas son personas que creen en esto. Pero hay una gran cantidad de empresas que igual no le ven valor. Yo, de hecho, te iba a preguntar un poco por eso, porque te iba a preguntar si creías que estaba habiendo un cambio educacional en las organizaciones o si creías que todavía es un terreno ciertamente, bueno, desconocido, que hay unos pocos pioneros, pero que falta esa educación. Pues ahí hay de todo. Bueno, la primera idea que me viene es que sí que está habiendo un cambio, es indudable, está habiendo un cambio. Yo llevo ya unos años profesionalmente trabajando con muchas organizaciones punteras en el desarrollo de estos programas que inciden en todos estos temas de los que estamos hablando. Y sí que es cierto que hay como pioneros y personas que han abierto el camino, ¿de acuerdo? Pero la verdad es que a día de hoy todavía hay mucho foco en la tarea. Verá, yo siempre digo lo mismo. Un equipo tiene que estar centrado en la tarea. ¿Okay? Lo importante de un equipo es que tiene que sacar unos objetivos, tiene que sacar un trabajo, ¿vale? Y en un equipo las relaciones están, digamos, condicionadas a la tarea, es decir, la tarea es lo importante, pero sin relaciones no vamos a llegar a la tarea. Es decir, no puedo estar exclusivamente focalizándome en la tarea. La tarea es importante, pero las relaciones son la base. ¿Qué nos suele pasar? Decías, ¿crees que hay gente? Pues que estamos más cómodos en la tarea. Generalmente estamos más cómodos en la tarea. Los líderes y las líderes estamos más cómodos en la tarea. Porque yo sentarme con un colaborador y una colaboradora o una colaboradora y abordar una conversación que a veces puede ser difícil o que puede en un momento dado hacer emerger una emoción de dificultad, bien sea una emoción de energía alta, un enfado, una rabia, una frustración, o una emoción de energía baja, bien sea una tristeza, una desmotivación, ¿vale? Se me corre un escalofrío por el cuerpo y entonces digo, tenemos mucho que hacer. Bueno, que cuando ya juntas o entras en una parte más personal, ¿no?, de una conversación o de entrar a esa parte de entender al de enfrente, también descubres una parte de ti. Quiero decir, también tú tienes que desnudar una parte de ti y muchas veces eso incomoda a los líderes, el tener que bajar a terrenal. Sí, porque parece que pierdes autoridad de alguna forma, ¿no? Te tienes que humanizar y eso pues a veces da respeto. Ese es el reto. Las relaciones al servicio de la tarea, pero cuidar las relaciones. Sin relaciones, a lo mejor a corto plazo sí puedo, pero a medio o largo plazo no. Por tanto, ¿qué problemas suelen tener muchas veces los líderes y las líderes hay? Pues que no se sienten capacitados. Que dicen, yo además de líder, que soy psicólogo, terapeuta, su madre, su padre, ¿no? Caemos ahí, ¿no? Porque ¿qué hago yo que eso? ¿Cómo sostengo yo
a una persona que en un momento dado está con una emoción difícil, ¿vale? Nadie quiere tener un triste o una triste en el equipo. Tiene muy mala fama la tristeza. Nadie quiere tener un triste en el equipo. Nadie quiere. Claro, entonces yo si tengo una persona triste como líder, ¿qué hago? Pues la intento sacar de ahí como sea. Como sea. Venga, no te preocupes, venga, yo te tal. Intento sacarle de ahí. ¿Por qué? Porque no quiero que estés triste, porque es una emoción baja y yo no quiero emoción baja, quiero emoción alta para que te me pongas en acción. Y porque además si tú estás triste, yo me pongo un poco triste también. Okay, tengo que gestionarlo. Entonces, claro, yo intento sacarte de ahí, ¿no? Entonces, es un reto. Pero también, bueno, y hay organizaciones que lo tienen muy claro, en capacitar a sus líderes en esas habilidades, ¿no? En cómo podemos sostener, ¿vale? Porque yo no tengo, hay algunas cuestiones que yo no tengo la solución, ¿no? A muchas cuestiones emocionales, que muchas veces son personales. Claro, porque piensas, no, es que este está triste por algo. No, no. La mayoría de las personas, en muchas ocasiones, nuestro rendimiento profesional está afectado por una circunstancia personal, pero en muchísimas ocasiones. Es por eso también que las empresas aquí descubren algo muy interesante. Cuando entregamos programas de bienestar, que trabajamos calidad mental desde distintos enfoques, desde simplemente habilidades de carácter psicocognitivo o en un momento dado desde el entrenamiento de la atención, como es el mindfulness, cuando entrenamos todas esas herramientas, las personas lo valoran un montón. ¿Por qué? Porque dicen, ostras, la organización está dedicando tiempo y recursos para que yo adquiera estas habilidades y estas habilidades me sirven en el curro, pero en mi casa, pero en mi vida. Y cuando hacemos los feedbacks de valoración de las personas, es increíble, y eso siempre yo lo transmito a las organizaciones, lo agradecidas que se sienten las personas cuando de repente la organización le ha dicho, oye, mira, vas a formar parte de este programa en el que vas a dedicar una serie de horas a lo largo de unas semanas para afrontar estos temas, estos entrenamientos y demás. Y las personas muestran mucho agradecimiento porque esas herramientas les valen para su día a día. Y cuando actuamos en herramientas del día a día de las personas en su vida privada, ¡pum!, actuamos en su bienestar y en su eficiencia en la empresa, ¿vale? Por tanto, ese binomio casa muy bien, ¿vale? Y hablabas ahora de mindfulness, por ejemplo, como una de las grandes herramientas, ¿no?, que utilizas para ese bienestar de las personas, de los equipos. Bueno. ¿Puedes explicar un poco qué es y cómo lo aplicas? Porque muchas veces el mindfulness también se entiende como esa meditación vipassana. Antes hablas del sexo, los ángeles, se queda en eso. Sí, se queda un ¿Cómo lo poco aplicas? en algo un poco abstracto, y además yo creo que hay muchas personas que realmente lo aplican y lo aplican bien, pero también ha habido un momento un poco de boom o de burbuja y entonces ha habido un poco de distorsión quizás. Vale. Bueno, este es como el estrés, sería otro tema que nos podría llevar a una conversación muy larga. A ver, ¿por dónde puedo empezar para que en un momento dado podamos ser útiles y lo más didácticos posibles? Uno de los grandes problemas que tenemos las personas a la hora de integrar nuevos hábitos mentales es que muchas veces los comprendemos muy bien. Yo me siento contigo y te explico, mira, en esta vida practicar la ecuanimidad como líder puede ser algo que te ayude mucho, porque te va a ayudar a no juzgar tanto las cosas que pasan y a mantenerte más equilibrado y regular mejor las emociones. Bueno o malo, quién sabe. Trata de analizar las cosas desde esa perspectiva. Date cuenta de que tus procesos mentales te cuentan una película, pero que no siempre esa película es cierto, ¿no? Vale, eso lo podemos entender. Entonces, cuando luego sales a la realidad, tu cerebro funciona de una manera. Y entonces entras en piloto automático y tu cerebro se pone a funcionar como ha funcionado siempre. Igual que pasa con esas estrategias, pasan con las estrategias de adaptación al cambio, de la regulación emocional. Claro, nosotros entendemos muy bien las cosas, pero luego integrarlas cuesta mucho, porque nuestro cerebro funciona por conexiones neuronales. Lo que practicas, refuerzas. Si yo practico la mirada ceniza, refuerzo mirada ceniza. Si practico ser un jefe muy enjuiciador, que las cosas tienen que ser como yo digo, refuerzo esa mirada. Y mi cerebro va a tender siempre a comportarse así. ¿Qué aporta el entrenamiento de la atención a eso? Cuando nosotros entrenamos la atención, que efectivamente viene de una tradición oriental desde el mundo de la meditación, ¿vale? Cuando nosotros entrenamos la atención mediante una práctica como es el mindfulness, entrenamos la atención desde una mirada ecuánime, desde una mirada de gestión emocional. Entonces, cada vez que tú, cada día, entrenas a través de los ejercicios de práctica de mindfulness, esos ejercicios en tu cerebro,
vas haciendo conexiones de ecuanimidad, vas haciendo conexiones de regulación emocional, de gratitud, de amabilidad. Esas conexiones que tú vas haciendo, cuando luego saltas a tu vida real, emergen para que aparezcan en tus comportamientos. De alguna manera vas cambiando tu piloto automático. Efectivamente. El primero bueno, por dar una pincelada, yo soy cero hierbas. Además, comprendí de una manera clarísima que la herramienta del entrenamiento de la atención, que no soy yo el pionero, ha habido gente en Estados Unidos, en Google, que empezaron muy fuerte con Cheinbentan. Lo que yo sí que tuve claro siempre es que si queríamos llevar el entrenamiento de la atención a las personas, había que hacerlo útil, sencillo, práctico, por supuesto laico, es decir, y sobre todo también, muy importante, apoyado en todas las evidencias de neurociencia que tenemos, ¿vale? Entonces, cuando desarrollamos un modelo así, podemos llevar a las personas algo tan sencillo como: ¿tú haces deporte cada día? Sí. ¿Eres consciente que hacer deporte incide en tu salud física y psicológica? Sí, claro, por eso voy al gimnasio, me sienta fenomenal. ¿Tú te cepillas los dientes cada día? Sí. ¿Eres consciente de que cepillarse los dientes incide en la salud bucodental? Sí. Pues el mindfulness no es otra cosa que un ejercicio que hacemos ahora en el siglo XXI, los occidentales, aunque hace miles de años los hacen otros, que está especialmente adaptado para entregar a nuestro cerebro unas herramientas de calidad mental que hacen que cuando mi cerebro se tiene que enfrentar a todo esto que tengo cada día, desarrolle unas habilidades nuevas para que yo pueda salir de manera más torera y con mayor nivel de bienestar y eficiencia. El mindfulness es un entrenamiento mental con suficiente base científica para saber que funciona de manera sostenida, que puede ser llevado de una manera muy sencilla y muy accesible. Uno de los retos que ha tenido siempre el mundo de la meditación y del mindfulness en un comienzo es estar como por encima del bien y del mal. Yo no juicio y estoy ahí rollo Dalai Lama, ¿vale? No es esa la realidad. Y podemos llevarlo a las organizaciones y a los líderes, ¿vale? De una manera en la que parar para liderar mejor. Y eso que decías antes, Ricardo, de lavarse los dientes, hacer deporte, somos conscientes de que son buenos para nosotros, de que hay que hacerlo, pero no somos conscientes muchas veces de que lo estamos haciendo en ese momento, quiero decir, no estamos presentes, ¿no? Que tiene que ver con eso, el mindfulness y el entrenamiento de la atención. Bueno, acabas de poner ejemplos claros, ¿no? Y que muchas veces ahí se nos escapa la vida, ¿no? Porque muchas veces vamos a correr y me voy a correr pensando en los marrones que tengo en el trabajo y de repente me olvido de ver los árboles que hay alrededor mientras corro y demás, ¿no? Fíjate, yo siempre me gusta mucho hacer este juego, ¿no? ¿Os habéis duchado hoy? Sí. ¿Solos, acompañados? Bueno, no me contestéis, que siempre es una pregunta un poco complicada, pero fijaros, tú entras en la ducha cada mañana, enciendes el bombillo, ¿no? Y pues bueno, yo hoy a la mañana entraba a la ducha, entras a la ducha y en un momento dado enciendo el agua, empieza a caer el agua y de repente digo, hoy tengo la entrevista con Sol y con David, la verdad no me he leído todavía las normas de entrevista, Sol y David conmigo a la ducha, sigo duchándome. Luego pues me acuerdo que tengo que ir a la universidad y entonces tengo que hablar con un compañero después de la universidad que le he visto, Ivonne, bueno, pues Ivonne también conmigo a la ducha. Estoy duchándome, yo ya ahí estoy ya perdido y me acuerdo que tengo que ir luego a llevar a mi hijo a Urnieta, ¿vale? Porque tiene que quedar con la novia, entonces mi hijo, su novia, vosotros dos, todo el mundo en la ducha. ¿Quién se ducha mientras se ducha? ¿Quién come mientras come? ¿Quién corre mientras corre? Vivimos muy distraídos, vivimos en la economía de la atención, un campo brutal, el reflexionar en cómo la atención está siendo, digamos, machacada a través también del impacto de la tecnología. Pero por centrarnos un poco, los humanos tenemos una habilidad maravillosa, que es llegar aquí conduciendo y no saber cómo has llegado, ¿vale? Y no habernos matado por el camino. Eso se llama red neuronal por defecto, nos hace funcionar y ha hecho que la especie progrese mucho, ¿vale? Es decir, hemos avanzado, somos capaces de hacer una cosa mientras pensamos en otra, planificamos, ¿vale? Eso es maravilloso. Lo que sí se ha comprobado por estudios científicos es que ese piloto automático tiene dos cositas que no nos ayudan ni a vivir mejor ni a sentirnos mejor. El primero es que nos desconecta de la experiencia. Domingo por la tarde,
jugando con con tus hijos en el parque, todo tal, y de repente te viene a la cabeza, ¡pum!, la reunión de mañana lunes, marronazo. Y tú ya, ¡pum!, tu cabeza se activa, empiezas a pensar que tienes un problema con este del equipo y luego tienes que hacer esto con tu jefe. A partir de ese momento se acabó el parque, se acabó el hijo o la hija, se acabó el disfrute, porque tu cuerpo empieza a gestionar esos químicos, ¿vale? Y en ese contexto, esa tendencia a distraernos nos desconecta. Estar presentes y entrenar la atención consiste en la habilidad de, ya me he dado cuenta y vuelvo a conectar de manera intencionada con mi vida. Y la otra variable muy importante por la que el entrenamiento de la atención impacta tanto en el bienestar es que porque cuando entramos en ese modo rumiativo y de dar vueltas a las cosas y desconectar, como nuestro cerebro es un experto buscador de amenazas, generalmente no nos lleva a qué guay va a ser mi vida, me voy a tumbar en verano, no, nos lleva a los marrones, nos lleva a los problemas, nos lleva a las dificultades. Entonces, lo que se ha comprobado es que cuando las personas entramos en ese modo de piloto automático, generalmente nos sentimos peor, generalmente los niveles de ansiedad aumentan, generalmente el estrés se manifiesta mucho más fuerte. Por tanto, hemos casado dos cuestiones. Si yo soy capaz de entrenar la atención de una manera práctica, sencilla, soy capaz de gestionar la atención para estar más presente con mi equipo. ¿Cómo escucho a mi equipo? ¿Cómo estoy de presente en las reuniones? ¿Qué capacidad tengo de estar enfocado en la tarea? La atención media humana ha bajado hasta 8 segundos de atención sostenida, casi menos que un pez de pecera, ¿vale? Estamos muy mal a ese nivel. Por tanto, si soy capaz de hacer eso, puedo mejorar mucho la eficiencia. Y además, si soy capaz de salir de esos bucles mentales que en ocasiones me agobian tanto y me hacen sufrir tanto, también puedo aumentar mucho los niveles de bienestar. Así funciona de una manera muy rápida la atención. ¿Y podrías decirnos algunas herramientas o ejercicios o tareas prácticas en las que aterrizar para aprender un poco a tener esa conciencia y a entrenarnos? Bueno, es un reto, ¿eh? Y quizás en este momento pues tengamos que ir a como a una micro tip, ¿no? Porque evidentemente el entrenamiento tiene una dimensión más amplia, ¿no? Pero uno de los elementos que yo incido más en las organizaciones y en las personas es aprender a hacer microparadas, ¿vale? Microparadas que no son demasiado complejas, basta con que en un momento dado tú pares, en este momento que estás haciendo la entrevista, cojas y te permitas llevar toda tu atención a un proceso respiratorio de cómo inhalas y exhalas el aire, y durante 2 o 3 respiraciones te permitas parar, inhalar por la nariz y exhalar por la boca de manera relajada. Vale, no hay que hacer nada más. Cuando nosotros somos capaces de introducir este hábito a lo largo del día, la inhalación nasal ordena una parte... ¿Te ha costado? Vale. Bueno, es que tú vives enchufado en mucho estrés, David. Claro, acuérdate, lo que practicas refuerzas. Cuando no tienes ese hábito, tu cerebro, a mí no me metas esto, que yo no soy de... A mí no me van estos rollos, te dice tu cerebro, ¿no? Pero lo que practicas, refuerzas. Lo que sí sabemos son las respiraciones de los pocos, digamos, mecanismos en los que yo puedo incidir. Yo al estómago no le digo cómo puede funcionar, pero a la respiración sí. La respiración es una de las claves más directas para incidir en el proceso del cerebro y también en la regulación emocional. Por tanto, una microparada en la cual yo inhalo por la nariz, ordena mi hipocampo, ¿vale? Y me ayuda a tener la información y la mente un poco más enfocada. Cuando exhalo por la boca, suelto y me ayuda a regular a veces emociones. Las microparadas son muy útiles. Entregamos al cerebro pequeños paradas en boxes. Yo siempre digo, no, Ricas, que no tengo tiempo, yo tengo que ir a Barcelona, no voy a parar en la gasolinera, no tengo tiempo. Que pares, que no me puedo, que si no echas gasolina no llegas. Un cerebro cansado es un cerebro estresado. Por tanto, entregar pequeñas pausas a lo largo de la jornada, hay muchos tipos de pequeñas pausas que podemos hacer, ayudan al cerebro a coger un poco de aire. Y si yo incorporo ese hábito de una manera más natural, lo que practicas refuerzas, al final de la jornada puede que esté un poco menos cansado. Y un poco menos cansado es un poco menos estresado. Por lo tanto, incorporar esas pequeñas paradas a nivel personal pueden ayudar mucho.
Qué bueno, buen micro tip, sabiendo lo que dices, que hay muchas cosas que se pueden hacer y esta es una de ellas, ¿no? Y en línea con esto, antes hablabas también de los hábitos que son importantes a nivel de organizaciones, como cuando vas a una reunión, igual el primer check-in de cómo están las personas y demás. Pero a nivel personal, ¿qué hábitos podemos llevar a cabo? Sobre todo, por ejemplo, en una rutina de mañana, ¿no? Que muchas veces yo, en mi caso, por ejemplo, me despierto con el cortisol, con el estrés hasta arriba, en general. Pensando, pues efectivamente, ya no en la ducha. En el camino hacia la ducha ya estoy con otras 40 personas. Ayúdale un poco, Ricardo. No, pero quiero decir, ¿cuál sería una rutina? Bueno, que entiendo que no es café para todos, pero ¿qué tips puede haber en una rutina de mañana para una persona para vivir equilibrado? Bueno, lo primero, cada persona somos un mundo. Tenemos que encontrar la nuestra, es decir, a veces hay fórmulas que hay a personas que les valen y a otras que no, y por eso tenemos que ser también muy respetuosos. La primera rutina, es, mira, hazte así, hazte así. La primera rutina es tratarnos bien y ser amables con nosotros mismos, comprender que cada uno somos como somos y que muchas veces, ¿vale?, aceptarnos también en determinadas maneras de ser nos va a ayudar mucho a llevarlo mejor. Y haciendo eso como previa, pues lo importante son los ritmos, o por lo menos un tip que nos puede ayudar son los ritmos. La aceleración no casa bien con el bienestar. La aceleración social que hemos tenido en las últimas décadas está muy relacionada con el malestar que vive esta sociedad. Por tanto, ir rápido y corriendo no casa bien con el bienestar. Tratemos de buscar una rutina que nos ayude a tener un poco más de tiempo a la mañana, aunque parezca, ya tío, has descubierto la rueda, ya, ¿no? Claro, pero es que si tú te levantas 20 minutos antes, tu sueño no se va a ver afectado, tu calidad del sueño, si has dormido 7 horas o 6 horas 40, no hay diferencia. De hecho, además puedes acostarte antes, que sería lo idóneo, antes de estar haciendo scrolling, ¿vale? Elimina el contacto tecnológico al inicio del día, ¿vale? Intenta no coger el móvil lo primero del día. Es lo primero que hago. Vale. Bueno, es lo primero que haces y lo primero que hace el 99,9% de la humanidad, incluido yo mismo, cuando se me va la pinza y cojo el móvil, ¿vale? Pero cuando le pones conciencia, ¿vale?, e incorpora algún hábito que te siente bien, que puede ser parar y practicar un poco de mindfulness con un audio sencillo, puede ser simplemente a lo mejor dedicar 10-15 minutos a una lectura, que muchas veces nos falta tiempo. Puede ser, y yo lo recomiendo mucho como un ejercicio de bienestar, llevar un cuaderno de escritura consciente en el que durante 10 minutos escribes lo que quieras, a chorro, da igual, no lo vas a volver a trabajar, tú escribes, sácalo. Busca tu rutina, esas son algunas. Practicar un poco de mindfulness a la mañana ayuda mucho. No tienes que dedicarle 15, 20 minutos, media hora, dedícale 10 minutos, para un poco. Haz un ejercicio, al principio tu cerebro te va a querer sacar de ahí porque eres como con esa energía, ¿no? Y entrégate ahí. Puedes empezar por 1 minuto, puedes empezar por 3 minutos, poco a poco, hasta que en un momento dado lo que practicas refuerzas. Y eso quizás, no te voy a decir que seguro, porque cada uno es un mundo, quizás te pueda ayudar a iniciar el día con un poco más de calma. Parar para vivir mejor, parar para dar mejores resultados en las organizaciones, parar para liderar mejor. Hay que aprender a parar. Vale. Qué bueno. Te llevas deberes, ¿eh? Sí, bueno, hay que aprender a parar. Lo fácil es decirlo y comprenderlo, como decías antes, lo difícil es luego ejecutarlo, ponerlo en práctica, pero me comprometo a intentarlo. Te invitaremos dentro de unas semanas para ver si realmente lo ha puesto en práctica y le vemos con menos cortisol. Vale, fenómeno. Espero que te pueda ayudar. De todas formas, no te olvides nunca, la base siempre está, lo que haga me trato bien. No hemos hablado del autocuidado y la autoamabilidad demasiado, pero es la clave. Es la clave, es muy importante. Vale. Pues encantado de haberte intentado, intentado aportar alguna vamos idea. con todo lo que estamos hablando. Vale, Ricardo, pues ya para ir cerrando, que hemos sacado un montón de ideas interesantes, incluso herramientas y tips que podemos poner en práctica, y yo el primero. Tenemos esta nueva dinámica donde hemos recogido en una serie de tarjetas o cartas, que siempre tenemos la duda de llamar tarjetas o cartas, que son como tarjetas de conversación donde las personas que han ido pasando en anteriores episodios han planteado preguntas. ¿Vale? Para los siguientes invitados. Para los siguientes, y de hecho te pediremos que tú también plantees algo. Vale, de acuerdo. Entonces, tengo que coger una. Tienes que coger una. Vale. Totalmente al azar.
veremos quién a es ver la si me vais a persona. meter en un lío a estas alturas. Compromiso Bueno, de a ver. Es que ha responder, ido Raquel, todo preguntas. también. Te digo una cosa, no te hemos metido nosotros, te ha metido el invitado Vale, que vale, corresponda. pues voy a cogerla aquí antes de ver. Mira, de Nerea Urcola. Vale, Nerea Urcola, bueno, vale, ya conoces. Le conozco, vale. Vale, esta es diferente porque había tocado también Nerea Urcola en algún otro episodio Vale. anterior. Vale, pues mira, te lanzo yo la pregunta. Ricardo, ¿qué te gustaría lograr antes de terminar tu etapa profesional? Wow. Me gustan las preguntas que no tengo una respuesta inmediata. Siempre son aquellas que te llevan a una mayor reflexión. Antes de terminar mi etapa profesional. Bueno, mira, a ver, viniendo de Nerea, que ha escrito muchos libros, bueno, quizás tengo un pequeño sueño, que es en un momento dado ser capaz de generar un libro que aporte algo más de lo que hay y que pueda traer la experiencia de Mindset and Mindful y la metodología a las organizaciones. Ese es un pequeño sueño que tengo por ahí que, bueno, ahí está en la lista de to-dos, ¿no? Me gustaría. Y quizás a veces simplemente me gustaría irme con la sensación de, mira, tío, lo poco o mucho algo has aportado a este mundo y has conseguido que algunas personas puedan haber mejorado un poco su día a día profesional y personal. Con eso, la verdad es que con eso me daría por muy satisfecho. Hombre, es que no es poco, ¿eh? Vai, Dejar sería esa huella estupendo, ya sería estupendo. es un buen regalo, la verdad. Vai. Oye, pues por mi parte nada más. Un placer, la Vale, verdad. muchas Nos gracias llevamos a muchas vosotros. cosas, muchos consejos y muchas Sí, cosas falta la pregunta prácticas. final, la que siempre hacemos, es Sí, de por todo eso. lo que hemos hablado hoy, ¿qué mensaje destacarías a la audiencia que nos escucha? Es decir, a esos empresarios, directivos, emprendedores, personas que dirigen equipos, personas... Hemos dicho muchas cosas durante la entrevista, ya sabemos, pero ¿qué destacarías como titular final? En este mundo profesional en el que los líderes, las personas, estamos siempre persiguiendo cosas, perseguir cosas tiene todo el sentido, pero no debemos olvidarnos que somos mucho más que lo que perseguimos como líderes o como personas o incluso como organizaciones, ¿vale? Y que como personas somos merecedores de valorarnos y de autocuidarnos mucho más allá de lo que conseguimos. Les diría, cuidaros mucho. Oye, Qué bueno. pues Con eso cerramos. con esto cerramos. Gracias. Muchas gracias, Gracias. Ricardo. Gracias por venir. Un placer.